La enseñanza de hoy lleva por título: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Como subtítulo: el cristianismo y el sufrimiento. El cristianismo y el sufrimiento. Vamos a leer Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Leemos así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos de qué habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis esto entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Quiero repetir esa parte, el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en las alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Le voy a repetir esa parte. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16. La búsqueda de la felicidad, el estar siempre sintiendo bienestar, el sentirse tranquilo, completo, lleno, son metas que el ser humano se ha colocado en su vida para alcanzar el ideal soñado, lo que anhelan, lo que desean. Cuando las publicidades que tú ves en televisión, las puedes ver en Instagram, las puedes ver en YouTube, hoy en día en las redes sociales,
Te venden un producto, usualmente algo que deseas. Y siempre hay una persona de apariencia plena, tranquila, contenta, feliz, que nos mueve a nosotros como consumidores a querer estar de la misma forma. Buscamos a través de nuestras decisiones estar bien. Tú tomas una decisión porque quieres, con tu propósito y tu anhelo es sentirte y estar bien. Entre las falsas enseñanzas de la nueva era, el positivismo se ha mezclado en simpatizantes del Evangelio. Aún muchos predicadores los escuchamos hoy, haciéndonos creer que si lo visualizamos y lo declaramos, lo podemos alcanzar, que podemos obtener lo que nosotros queremos. ¿Cuán lejos se está de la palabra del Señor al vivir solo por nuestros deseos? Aun cuando tú, siendo cristianos, tengas anhelos y deseos que parecen ser buenos, pero no están en la voluntad y en el propósito de Dios, muchos de ellos terminan siendo deseos y propósitos vanos que nos terminan también distrayendo del propósito perfecto del Señor. Vamos a entender y vamos a intentar estudiar un poco acerca de nosotros como cristianos y cómo vemos en nuestras vidas el sufrimiento. Y este es un tema demasiado amplio, pero fortalece en el Señor, aun cuando parezca lo contrario. Y vamos a entender por qué. Lo primero que nosotros vemos en la vida del hombre es el sufrimiento natural en la vida. Hay un sufrimiento natural. Tanto los cristianos como los no cristianos, cualquier religión, cualquier lugar del mundo, primer mundo, segundo, tercer mundo, los países más pobres, los países más ricos, las personas más adineradas y las personas que no, en algún momento de su vida sufren, tienen sufrimiento. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 17 nos dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. La palabra de Dios también enseña en Eclesiastés que hay ciertas personas a quienes el Señor le da la gracia de vivir y gozar de su trabajo. No obstante, el versículo 15 nos habla de una verdad que toca a toda la humanidad. Dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. La naturaleza del hombre, que lleva por su vida, por su salud, por sus fuerzas, por sus años, hacia la destrucción del cuerpo, hacia la muerte, es un sufrimiento natural, es un sufrimiento que las personas viven. Hace poco estaba hablando con unos amigos sobre hasta dónde ha avanzado la tecnología y cómo las personas, usualmente multimillonarias, su fin último, después de supuestamente haber alcanzado y cubierto todas sus necesidades, las que nosotros usualmente tenemos, su necesidad última es decir: quisiera postergarme en la tierra porque no quiero morirme. Y eso seguramente no los deja dormir, y eso seguramente les roba el sueño, les roba las fuerzas y aún les roba el dinero, porque muchos de ellos han invertido millones y millones de dólares en tecnología para quizá poder guardar algo de ellos en un disco duro, algo de su mente, de su cerebro, de sus recuerdos en un disco duro, pensando que eso postergaría su existencia. Hoy en día hay muchas personas que están haciendo esos estudios, y eso nos demuestra cómo la persona sufre por dentro esa necesidad de querer, el temor de lo que vendrá. Y es un sufrimiento natural humano, pero también hay un sufrimiento de todos los días, lo que vivimos a diario, lo que nos cuesta. El trabajo, la palabra del Señor nos enseña que cuando el hombre por el pecado cae, el Señor le dice: de ahora en adelante trabajarás y te costará, y del sudor de tu frente saldrá el fruto, ya no será igual que antes. Podemos ver o podemos entrever a través de la palabra que el hombre en el principio no sufría, no se cansaba al momento de trabajar, y hoy en día sabemos que es así. Sabemos que el trabajo es sufrido, el trabajo, el llevar alimento a la casa es bueno, pero es sufrido, hay que sufrirlo, hay que trabajarlo, hay que ejercitarse.
día tras día en la obra en la cual el Señor te ha puesto para poder traer pan y comida a tu casa. Es sufrimiento, un sufrimiento constante, un sufrimiento diario. El sufrimiento de la madre que intenta cuidar a su hijo una y otra vez. El hijo no entiende, pero poco a poco la madre o el padre están ahí, bregando, están ahí fortaleciéndose, están ahí aprendiendo cada día más a ser padres, como a Laura y yo nos ha tocado, y estamos aprendiendo, y muchos de ustedes ya saben. Y es un sufrimiento. Es un sufrimiento. El sufrimiento de crecer cuando vas creciendo como persona y vas entendiendo qué es madurar, qué cuesta, qué no cuesta. Es un sufrimiento natural. Luego de la caída del hombre por causa del pecado, el sufrimiento se observa como una de las realidades más persistentes en la raza humana. Inducido o no, por nosotros, por nuestras acciones o no, este pareciera acompañar al hombre en toda la historia de su humanidad. Sufrimientos tales como el del trabajo, el diario vivir, lo que cuesta alcanzar una meta, aún construir buenas cosas trae sufrimiento. Cuesta mucho trabajo, tanto que lo podríamos catalogar como sufrimiento. Este sufrimiento es permitido por Dios el Padre. Son situaciones que tenemos que pasar. Recordemos que nada se le escapa al Señor, que Él es soberano y que, leamos en Mateo 5:45, y que, para que sepáis, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, Él es soberano y a todos les permite vivir en esta vida esos momentos. Y tú me dices, hermano, pero yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que sufrir? Lastimosamente, el pecado original nos lleva hacia eso. Nos lleva hacia entender de que en el mundo tendremos aflicciones. Jesús lo dijo y no lo niega. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso tiene mucho más poder, más adelante lo vamos a entender mejor. Entonces, primer punto, hay un sufrimiento natural humano, del cual nosotros como hijos de Dios tenemos que trascender, ir más allá. Porque el sufrimiento, como vas a aprender hoy, te va a llevar a la paciencia, a entender de que estás viviendo esto, pero es por algo, con un plan, con un propósito. Que si te toca como padre hacer cosas que te van a hacer sufrir por tus hijos, lo tienes que hacer porque es por un bien mayor. Si te toca como hijo hacer las cosas que te cuestan, pero tu padre te dice que las hagas, tienes que hacerlas porque es por un bien mayor. Segundo punto, el sufrimiento recibido por nuestros actos. El pecado también trae un sufrimiento. Hay muchos casos en la palabra del Señor donde observamos que tanto para el creyente como para el no creyente el sufrimiento es un elemento constante que viene a causa de las acciones que nosotros hacemos. Si hay algo malo, si hay un pecado, si hay un error que hemos cometido, la causa natural, la consecuencia natural sería el sufrimiento. Jueces capítulo 16, versículo 23 al 31, no lo vamos a leer todo, pero ahí aparece cuando Sansón recibe la paga de su pecado. Está bien, Dios lo utiliza, Dios lo lleva al punto en donde él quería llevarlo, que era vencer a los filisteos, pero quizá no era necesario que llegara a ese punto de esa manera. Hay unas situaciones que lo llevaron a través del pecado. El Señor no quiere que tú peques, dice la palabra del Señor, quiere que seamos santificados. Por lo tanto, él no quería que Sansón llegara a ese punto, no obstante, él sabía que iba a llegar a ese punto, y lo utiliza, y Sansón entiende, debo ser utilizado por Dios, pero tengo que pagar, en este caso, mi error. Más adelante, en sus casas, con tiempo pueden leerlo, es la historia de cuando Sansón fallece, pero igual lo hace sirviendo al Señor y arrepentido. Sansón es un ejemplo importante, pero también observamos a muchos otros. Vemos a reyes que desobedecieron al Señor y le vino maldición a su pueblo. Vemos a personas que se aliaron con otros reinos, siendo que Dios les había dicho que no lo hicieran, y les vino destrucción a su pueblo. Les vino dolor, les vino sufrimiento. Vemos también a personas que desobedecieron al Señor y fueron llenas de pestes y de enfermedades. Vemos la rebelión de Coré, que en el desierto se rebela en contra de Moisés, y el Señor
a todos los destruye, a todos los que se rebelaron. Hay un sufrimiento que viene a causa del pecado. Mi hermano, ese sufrimiento podemos evitarlo. Entre todas esas cosas que estamos hablando hoy, ese sufrimiento lo podemos evitar. El Señor no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, como dice la palabra, es nuestra santificación. Por lo tanto, Él desea y anhela que tú te mantengas puro, recto delante de Él y que no sufras las consecuencias del pecado. Porque una cosa es el sufrimiento diario, que luego tú ves el fruto de ese esfuerzo. Y otra cosa es el sufrimiento a causa del pecado, que lastimosamente es doloroso. Es como cuando te hieres y toca curarte y la curación es dolorosa. ¿El Señor estará ahí? Claro que sí. ¿El Señor tiene misericordia y gracia para perdonarte? Claro que sí. Pero hay muchos casos también en la Biblia, los hemos visto, y de personas seguramente que tú conoces, que por causa de su pecado nunca tuvieron tiempo luego de arrepentirse porque su sufrimiento los llevó a la muerte. Les digo, mi hermano, esto es un punto que nosotros podemos evitar como creyentes, hijos de Dios. Hemos hablado entonces del sufrimiento natural, hemos hablado entonces también del sufrimiento recibido por nuestros actos. Y así tenemos a muchos en la palabra, rectificando el juicio del Señor y castigo que a la vez trae sufrimiento. Tercer punto, el sufrimiento por ser creyente y predicar. Juan capítulo 16, como lo acabamos de leer, en el versículo 33 específicamente dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se lo voy a repetir y ojalá lo podamos recordar y tener de memoria. Entre otras cosas les quiero decir, muchos de los hermanos creyentes que han sufrido más en la historia de la humanidad son aquellas columnas y bases que nos tienen de pie hoy en un lugar como Colombia, en donde podemos predicar la palabra de Dios con libertad. Hubo un tiempo en Colombia en donde la persecución del cristianismo era fuerte también. Hubo un tiempo en Europa en donde la persecución del cristianismo era fuerte y llevaba al sacrificio. Hoy en día es un tiempo actual en donde en China están sacrificando, matando, persiguiendo, encarcelando al cristianismo. En lugares como Canadá, algunos predicadores son encerrados en la cárcel. Mi hermano, hoy en día aún el sufrimiento del cristiano y el creyente por predicar, por vivir la palabra, aún se está dando. Quiero darles un ejemplo importante de la historia. Tiene que ver con Kierkegaard, un filósofo cristiano, de origen cristiano, cuyo padre también fue predicador, fue pastor. Tuvieron situaciones de malos testimonios, lastimosamente, porque su padre creía que el Señor le había quitado sus hijos como castigo y por lo tanto terminaba en algún punto maldiciendo al Señor. Pero al fin de sus días se arrepintió y volvió a estar con su hijo. Y este joven Kierkegaard decidió entonces estudiar teología y luego filosofía. Y hay muchas cosas en las que pudiéramos hablar de él, hay muchos temas interesantes que se pudieran hablar de él. Lastimosamente muchas de sus enseñanzas derivaron en cosas que no son creyentes, que no son cristianas, pero hay unos puntos muy importantes. Él hablaba en parábolas por ser creyente y hubo una parábola muy interesante que nos habla acerca de esta situación del sufrimiento y cómo el mundo nos ve. Se llama la parábola del payaso. Esta parábola del payaso consta de lo siguiente: un circo llega a un pueblo y ese pueblo, como nunca antes había tenido, o lo normal es que no tuviera tantas distracciones, se emocionaba y llegaba entonces en gran cantidad de personas, en multitudes, a llenar el circo. Hay personas que iban de 2 a 3 veces a la semana a disfrutar del circo y había entre todos los circenses, todas las personas que trabajaban en el circo, un payaso. Y ese payaso era maravilloso para todas las personas y con las burlas y con los chistes y con las cosas, siempre emocionaba y siempre hablaba de cosas diferentes. Y el público siempre estaba a la espera de las cosas nuevas que tuviera el payaso. Un día, un triste día, un fuego cogió la carpa. Y nadie se dio cuenta porque era en la parte de atrás. Al payaso le dijeron: necesitamos que tú salgas y le digas a la gente: ve que se está incendiando el circo. Sale entonces el payaso y empieza a decirle: se está incendiando el circo, salgan, corran, huyan, sálvense. Las personas que lo estaban viendo se rieron
Se empezaron a reír y aplaudieron y dijeron, wow, qué maravilloso este payaso, cómo nos hace reír, nos está engañando. El payaso todavía les decía, sálvense quien pueda, hagan lo que puedan. Y nadie le prestaba atención. Y se reían. Y luego el payaso sale de la carpa intentando salvar a las personas, a los de afuera, y nadie le prestaba atención porque todos lo conocían. Esta es una parábola muy interesante porque Kierkegaard intentaba hablar acerca de aquellos que fueron los profetas, de aquellos que fueron los apóstoles, que, como dice la palabra del Señor, Dios usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y utilizó a los apóstoles y utilizó a personas como Juan el Bautista, que era conocido por su vestimenta, que era conocido por comer langosta y miel, era conocido por andar en el desierto. Y Dios lo utiliza para decirle, mira, esta es la palabra del Señor y va a venir tiempo de destrucción, y la gente se reía, aplaudía y se burlaba de ellos. Ese es lo mismo que sucede el día de hoy. Si tú eres diferente a los demás, si tú estás llamado con la palabra a ser testimonio diferente a los demás, las personas, lo normal es que se rían y no te crean. Pero también está la obra del Espíritu Santo, en donde la buena tierra dará fruto. Así que tiramos la semilla y el Señor dará fruto al 100% en aquella buena tierra que Él ha preparado ya. Por eso no podemos parar de llevar la palabra. Por eso no podemos parar de ser testimonio y frenarnos cuando tenemos que frenarnos, aunque todos sigan derecho. Y decir no cuando todos digan que sí. Y decir sí cuando todos digan que no, porque es lo que la palabra del Señor me dice. Ese es el sufrimiento del creyente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento observamos que los profetas y predicadores de la palabra siempre fueron llevados a través del sufrimiento a la gloria de demostrar las maravillas del Señor y el plan de salvación para con los hombres, para que de esta forma estableciesen pilares y banderas de salvación sobre la historia de la humanidad. Estamos hablando de algo maravilloso y grande. Pablo llevó el evangelio a diferentes lugares del mundo en donde nunca antes se iba a pensar que iba a llegar la palabra del Señor. Y no solo Pablo, sino también fue Silas, también fue Bernabé, también habla el Señor acerca de otros, porque Pablo los nombra en las cartas que evangelizaban y iban a diferentes lugares y llevaban la palabra del Señor. Y hoy en día, gracias a ellos, escúchame bien, existen los derechos humanos. Existe el cuidar a los niños, el cuidado de los niños. Existe la protección a la mujer. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque aún el fruto del mundo, el mundo ha recibido el fruto bueno del cristianismo. Y es maravilloso cómo la palabra del Señor limpia, purifica, transforma y lleva hacia estas cosas. Que aún el mundo se beneficia de la obra y de la luz del Señor. Lo más importante obviamente es la salvación de las almas. Y tantas almas, millones y millones de almas desde ese momento, desde ese instante que estas personas decidieron dejar a un lado su ego, dejar a un lado su orgullo, dejar a un lado esa imagen para mostrar plenamente al Señor. Hoy tú y yo somos respuesta y fruto de esas personas que alguna vez decidieron sacrificarse, porque eso fue literalmente lo que hicieron. Les habían dicho, habían puesto órdenes de matarlos, habían puesto órdenes de perseguirlos, habían puesto órdenes de encarcelarlos, y ellos siguieron adelante creyendo en una gloria más grande y eterna y poderosa. Su mayor brillo lo dieron al morir por causa del evangelio. El mayor brillo de su luz. Otro punto que vamos a hablar acerca del sufrimiento es el sufrimiento espiritual. Aquella lucha del hombre con su carne, con sus deseos, por mantenerse apartado para Dios. Esta constituye un sufrimiento que lleva a la santificación, este deseo de agradar a Dios. Estas fuerzas por soportar la tentación y huir de ella. Esta necesidad espiritual de hacer lo que al Padre le agrada, solo viene del Espíritu Santo. Por más de que tú te esfuerces con tus propias fuerzas, no lo alcanzas. Pero el Espíritu Santo, por eso Jesús lo decía en el capítulo 16 de Juan, mandaré un consolador, Él te consuela y te da fuerzas necesarias para huir de la tentación y mantenerte de pie. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí un paréntesis, el Señor no te tienta. El Señor permite la prueba, porque sabe que en su nombre y en su poder puedes vencer. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y como criaturas suyas podemos vencer en el nombre de Jesús la tentación. Ahora, de lo que hemos hablado, de los diferentes tipos de sufrimiento que vivimos, el sufrimiento natural de día tras día, el sufrimiento también de la persecución del Evangelio, vemos también el sufrimiento por causa del pecado y el sufrimiento también por no pecar o por buscar ser santos. La pregunta que puede surgir es, nada de esto es fácil. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero Mateo 26, versículo 42 nos dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y lo corroboramos en Lucas 22, 42, cuando Jesús dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí estamos hablando de algo más grande. Estamos hablando de Jesús que estaba sufriendo antes de el sacrificio que iba a vivir. Y ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia de lo que le iba a venir, la puso toda en las manos del Padre. Y le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es una mañana para decirle al Señor, Señor, si me has puesto en este lugar y algo de lo que estoy viviendo me hace sufrir, sé que tú me has puesto y por lo tanto te digo que se haga tu voluntad y no la mía. Si le puedes decir al Señor, gracias por estos tiempos. Gracias por estos tiempos difíciles aún en donde me has enseñado y me has fortalecido. Porque no soy el que era antes, porque tengo más fuerza, porque puedo levantar hoy aquel Aurelio de hace 10 años. Porque puedo levantar hoy aquella persona que está como yo hace 10 años. Porque tú me has dado más fuerza. Porque tú me has dado de tu Espíritu Santo. Porque tú me has dado palabra de sabiduría, conocimiento. Me has llenado de ti. Señor Jesús iba a vencer la obra más grande de toda la historia de la humanidad, iba a completarla en la cruz, pero estaba a un paso y sabía que iba a sufrir, pero le dijo, hágase tu voluntad. Es tiempo de decirle tu voluntad, Señor, porque lo malo de nosotros como creyentes es que nos quejamos por todo y somos como aquel Israel en el desierto que estaba siendo llevado en las manos, en los brazos del Padre y aún se quejaba. Es tiempo de levantarnos y pedirle perdón al Señor, decirle, perdóname Señor si me he quejado. Porque si algo tengo que vivir, porque es tu voluntad, tengo que sufrirlo, está bien, lo acepto, hágase tu voluntad. Desde lo más sencillo, como sufrir por algo que debes hacer para que un ser querido se sienta mejor, hasta lo más significativo y extraordinario como ser mártir del Evangelio, hace sufrir y puede ser aún más fuerte para quien nunca antes ha vivido dicha situación. Quiero decirte algo y puede ser una verdad para tu vida. Quizá estos sufrimientos que has estado viviendo son preparaciones para algo mayor. Pero el Señor en medio de todo eso se va a glorificar y se está glorificando. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 31, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Estaban sufriendo? Sí. ¿Fueron golpeados? Sí. ¿Fueron azotados, insultados? Sí. Pero dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, yo no sé qué fue lo que pasó a medianoche, pero el Espíritu Santo en ellos
les recordó lo maravilloso y la gran gloria que hay más allá de estar más allá de estar encarcelados, más allá de ser expulsados del templo, más allá de ser acosados, golpeados, más allá de eso, les dijo: hay algo mayor. Y eso les llevó a alabar al Señor. Pero a medianoche, y te quiero decir de parte del Señor, quizás estás en la medianoche de tu situación. Quizás estás en el lugar más profundo de la cárcel. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos ser agradecidos y alabar al Señor. Mira lo que dice, lo que hace Pablo y Silas. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escúchame bien, tu sufrimiento, tu situación difícil, tu medianoche, tu cepo, las cadenas que quizá estás cargando por la situación que estás viviendo, tienen un propósito y tienen un nombre y tienen un alma detrás de eso. Aquí dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay alguien que llegará a ti viendo tu testimonio y te preguntará: ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria al Señor. A esto somos llamados, a hacer testimonio y a predicar. Esta luz molesta al que está en tinieblas y somos locura para quienes se pierden. Rápidamente, para finalizar, quiero comentarles lo que el sufrimiento genera. El sufrimiento en la palabra del Señor nos genera paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El sufrimiento también en la palabra nos enseña que produce obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 8 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, ojo, porque lo podía hacer, pero el Señor permitió que el sacrificio fuera completado. Dice: fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estás aprendiendo obediencia. También el sacrificio, el sufrimiento trae amor. Primera de Corintios, y demuestra amor. Primera de Corintios 13:7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. El Señor le demuestras también su amor al saber, el decir: Señor, acepto lo que estoy viviendo, te doy la gloria y creo que tú te vas a glorificar. Gozo y victoria también trae el sufrimiento. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay algo mayor, hay algo más grande, hay algo más poderoso, y es la vida eterna. Ese es nuestro fin, ese es nuestro propósito, y el Señor quiere que te goces en esta mañana, que le digas aleluya, que le digas gloria a ti, Señor, por lo que estoy viviendo. Veré tu gloria, veré tu respuesta. Padre, si en tu voluntad está que hay un temblor y esta cárcel en donde yo estoy se remueva, Señor, eso sucederá. Pero si no, tu nombre será bendito y glorificado por siempre y para siempre. Dile al Señor: Señor, te alabo por lo que estoy viviendo. Te doy toda la gloria, Señor. Y sé que tú, Señor, te moverás con poder en mi situación. No importa lo difícil que sea. Sabes que he sufrido. Sabes que me ha dolido. Dile al Señor, confiésalo con tu boca en esta mañana. Dile: sabes que me ha dolido, pero tú estás conmigo. Tu Espíritu Santo me levanta. Tu Espíritu Santo me fortalece. Tú me llenas de paz, de fuerzas para continuar, para que tu nombre, tu evangelio, tu gloria, tu poder sea manifestado en mi vida y muchos lleguen a tus pies.
Te damos toda la gloria y la alabanza por esta mañana, porque tú eres fiel, Señor, y por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, por lo que he tenido que vivir. Gracias por que me ha llevado a lo que hoy soy. Hoy estoy escuchando tu palabra. Hoy quiero fortalecerme en ti. Hoy quiero aprender más de ti, Señor. Y me has hecho más fuerte que antes. Y me has llenado de más fe, de más paciencia, de más esperanza. Puedo demostrar tu amor, Señor, a través de esto que estoy viviendo aún. Padre, porque puedo aún sufrir por otra persona y no me cuesta, no me duele como antes quizá me costaba dar más de mí. Te doy la gloria y la alabanza. Señor, si me toca hacer extra en mi casa, Padre amado Dios, si me costaba antes hacer aseo en mi casa, si me costaba antes servir a mi familia, hoy ya no lo haré, lo entregaré a ti, Señor. Si me costaba antes dar una milla más, dar más, Señor, ya no lo haré, Señor, me entregaré a ti completamente, Dios. Si me costaba aceptar muchas realidades, muchas situaciones que he vivido, ya no lo haré, te las entrego a ti, yo sé que te glorificarás, Señor, te glorificarás con poder. Y también esta mañana te damos toda la gloria porque tu palabra, Señor, nos enseña que podemos pedir a ti y tú responderás. Porque también, Señor, veremos tu respuesta. Porque también veremos tu gloria, Señor. Veremos testimonios. Veremos, Señor, cada día más tu gloria y tu poder moviéndose en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.